Listo, cuando quieran. Bueno, pues aquí estamos de nuevo después de presenciar algunas investigaciones muy interesantes y muy bien, que nos dan mucho para reflexionar y para aprender. Y pues vamos cerrando esta fructífera jornada académica con la presentación del libro Estudio de egresados, estrategias de mejora, de su autor, Felipe Perales. Buenas tardes, doctor Perales. Voy a permitirme leer una breve reseña, tanto del autor, que aquí nos está acompañando virtualmente, como de quienes serán sus comentaristas. Bien, el doctor Felipe de Jesús Perales Mejía es doctor en educación por la Universidad de Málaga, maestro en educación, maestro en pedagogía, licenciado en psicología, profesor de educación media en la especialidad de psicología y profesor de educación primaria. Coordinador de la maestría en educación campo en desarrollo curricular en la unidad 052 de la Universidad Pedagógica Nacional en Torreón, Coahuila. Miembro asociado al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología del CONACYT. Las líneas de investigación en las que ha desarrollado proyectos son formación, gestión, desarrollo y currícula. Bienvenido, doctor Jesús Perales. Gracias, doctora. Tenemos como uno de los comentaristas de este texto al doctor Luis Manuel Huerta Charles, ya de todos conocidos en la comunidad de IPEC. Él es maestro en la Universidad Estatal de Nuevo México, egresado de la Escuela Normal Miguel F. Martínez de Monterrey, Nuevo León, licenciatura en Pedagogía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras en Monterrey, Nuevo León. Hizo la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Escuela de Ciencias de la Educación y maestría en Enseñanza Superior en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene estudios doctorales en currículum e instrucción en la Universidad Estatal de Nuevo México de Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos. Actualmente es profesor asociado de currículo e instrucción en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Nuevo México y sus áreas de especialización incluyen educación preescolar bilingüe, en currículo e instrucción y pedagogía crítica. Tiene gran cantidad de publicaciones que no vamos a mencionar aquí porque son muy extensas. Ha sido coordinador de libros y escritor de libros diversos. También tenemos a la segunda comentarista de este texto, que es la doctora Sandra Vega Villarreal, que ella es docente en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Es doctora en educación por la Universidad de Tijuana, profesora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, miembro del SNI nivel 1, miembro asociado del COMIE, coordinadora de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa e integrante de la Red de Investigadores Educativos en Chihuahua. También ya cuenta con una considerable cantidad de publicaciones y
pues uno de sus papeles más importantes y significativos para esta comunidad es que es la directora del Instituto de Pedagogía Crítica. Y bueno, en general, ¿verdad? Y muy breve los currículums, pero lo más importante es que estamos con personas pues que promueven el pensamiento crítico y que se atreven y se atrevieron en su momento a desafiar un sistema que solo sabía hablar de competencias. Hasta ahorita pues estamos muy orgullosos de ellos y de lo que han logrado y esperamos pues conocer su percepción sobre este texto del doctor Perales. Pues muchas gracias, adelante. A ver, Sí. bien. Miren, como dice Alba, lo más importante para nosotros como comunidad IPEC es establecer relaciones con personas de diferentes partes que piensen o con las que coincidimos, a lo mejor no en todo, pero en algunas circunstancias, sobre todo en un sueño, ¿no? De construir algo mejor desde nuestra trinchera, que es la educación. Eh, este espacio para presentar este libro se dio precisamente por ese encuentro con mi amigo querido del alma, José Luis Ansúrez, compañero egresado de aquí del instituto, y que, bueno, hemos establecido y se han establecido encuentros en diversos espacios de lucha, en espacios académicos, y bueno, gracias a esa relación, a esa vinculación, es que conocimos al doctor Perales, doctor. Bueno, Felipe, más bien, fue un gusto coincidir y a partir de ahí surge la idea de que pues nos vayamos vinculando y para nosotros como institución, pues ustedes, estudiantes y catedráticos, son lo que nosotros tenemos, o sea, es la valía de este proyecto pedagógico que es el IPEC. Entonces, en función de eso, bueno, pues establecimos este breve espacio con el pretexto de dialogar sobre el libro de Felipe, pero que en realidad lo que se está propiciando es un encuentro dialógico, un encuentro de amistad y de coincidencia en muchas de nuestras premisas por las que nosotros luchamos y con las que vemos los diferentes problemas educativos. El libro que presentamos aquí, Estudio de Egresados, Estrategia de Mejora, un estudio de caso, cuyo autor, Felipe de Jesús Perales Mejía. Como su nombre lo indica, bueno, pues es un estudio que él realiza en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 052 de Torreón, Coahuila. Ay, ¿se escuchó muy feo o se escucha bien ahí? Bien. Él es un seguimiento de egresados y dirán ustedes, bueno, ¿y qué? Un seguimiento de egresados que tiene que ver. Nos decía Silvia Conde, ¿no? Y nos decía también Rodrigo en sus participaciones la importancia de revisar lo que hacemos. Decía Rodrigo, ¿no? Si no, ¿cómo vas a mejorar si no revisas lo que estás haciendo? Entonces, creo que este ejercicio que realiza el doctor Perales es eso, una reflexión sobre lo que ellos están haciendo como cuerpo académico de la UPN de Torreón, formando profesionistas en un posgrado, en este caso de la maestría en educación, campo de desarrollo curricular que ofrecen en la unidad de Torreón. Creo que eso es, este libro es una revisión de lo que ahí sucede, de lo que ellos viven, de lo que viven sus estudiantes. Metodológicamente, en cuanto ve uno el tema, dice un estudio de caso. O sea, él especifica eso, es un estudio de caso, es un diseño donde no va a estudiar a toda la población, sino que va a ser selectivo para recuperar lo que a él le interesa, en este caso, que es las vivencias y las visiones que tienen los egresados de este programa sobre cómo les ha influenciado o influido o cómo ha impactado o incidido
lo que ellos vivieron en esta formación profesional en dos sentidos. Uno en su ámbito laboral y otro en su ámbito de crecimiento profesional y personal. Es lo que él se plantea como objetivo. Creo que lo recupera muy bien. Entonces, si ustedes revisan este libro o si alguien quiere hacer un ejercicio de seguimiento de egresados, bueno, pues es un libro muy sencillo, muy digerible y es un ejemplo que podemos retomar incluso en el aspecto metodológico para poder dar seguimiento a este estudio. Nosotros también aquí en el IPEC vivimos un ejercicio muy interesante en el seguimiento de nuestros egresados. La doctora Alba lo realizó. Es un estudio a profundidad de diferente, con otro acercamiento cualitativo, pero que da mucha luz sobre lo que sucede. Entonces, sería muy interesante contrastar los tipos, cómo se han ido desarrollando este tipo de estudios de egresados y que pudiéramos nosotros retomar lo que conviniera al contexto donde nosotros vamos a desarrollar nuestros estudios, en dado caso de que estuviéramos interesados en hacerlo. Creo que realizar estudios de egresados, pues bueno, es una tarea que nos compete a todos y que deberíamos de ponerla como parte de las tareas de todas las instituciones educativas. Yo no entiendo cómo, y él lo dice aquí el autor, dice, ¿cómo se van a construir currículos? ¿Cómo se van a construir propuestas si no tienes un seguimiento de lo que ha sucedido con los programas que estás ofertando? Es lo mismo en cualquier nivel educativo. Si un profesor de primaria no tiene seguimiento ni sabe qué ha pasado y de pronto quiere implementar un diseño curricular diferente, ¿cómo? Primero necesitas saber qué hay y luego ya ver qué vas a modificar, ¿no? Es algo, pues una responsabilidad básica. Felipe enmarca su estudio en el contexto neoliberal. Señala cómo, bueno, pues la formación que se está viviendo en las universidades es una formación, bueno, yo le agregaría, como dice Julio Torres, ¿no? La formación de identidades neoliberales. ¿Qué quiere decir esto? Que está permeada por el individualismo, diría el PG, por el aspiracionismo, ¿no? Sí, el yo subirme encima de los demás, trepar sin importarme los derechos que yo voy a pisotear. Eso genera más que unas brechas grandes, no solamente en el uso de la tecnología, él lo señala también, como hay brechas digitales y que se evidenciaron durante la pandemia, pero bueno, pues señala también el asunto de las brechas sociales, ¿no? Brechas de desigualdad, brechas de vulnerabilidad, que la mayoría de la población, bueno, pues es víctima, ¿no? De esto. Entonces, en este contexto, él señala que, bueno, que debería de ser un proceso. Ellos empezaron, este proyecto surgió a raíz de un proyecto inicial que tenían con UPN Ajusco, que impulsaba la UPN Ajusco, y bueno, él concretó, yo me imagino que con otro conjunto de colegas, este estudio y bueno, dio pauta para que él construyera su libro. Es un libro que tiene una metodología muy clarita, se ven los dos pasos de la metodología. Él nada más en el título pues reconoce el estudio de casos, sin embargo es una metodología mixta, tiene una parte descriptiva, estadística, ahorita Luis va a profundizar en esa parte, y tiene otra parte interpretativa donde, bueno, recupera las experiencias de los egresados de la maestría. Entonces, ahí metodológicamente les digo, es muy claro, muy congruente, y creo que pues está amplio la propuesta que él hace que hace a partir de los resultados para, como su nombre lo indica en el libro, para la mejora. Ya desde que está planteando la evaluación para la mejora, porque finalmente el seguimiento de egresados es un tipo de evaluación del programa de maestría. Ayer recordábamos a Miguel Ángel Santos Guerra, ¿no? Cuando dice que en México estamos
acostumbrados a la evaluación que es igual a pesar al pollo. No sé si lo han escuchado por ahí. Dice que en México dices, a ver, pesa el pollo y luego pesas el pollo y luego, uy, qué poquito pesa, está bien flaco. Y luego ya dices tú, pues está bien flaco, pues dale de comer al pollo. No, dice, no le dan de comer ni nada. Y otra vez, vuelven a pesar al pollo, pues vuelve a pesar bien poquito. O sea, se la pasan pesando al pollo, pero no le dan alimento al pollo. Entonces, él lo que en cierta medida, bueno, pues es una visión que desde el momento en que se plantea evaluar para mejorar, pues está rompiendo con esa visión tan tradicionalista, tan segregacionista de la evaluación, que lo podemos ver en la mayoría de los estudios de egresados que realizan las instituciones. Ay, disculpe, pero así es. Si revisamos, vamos a ver que se evalúa lo que sucede, pero a partir de indicadores institucionales, ya sea de ANUYES o de no sé dónde, o de la OCDE, y uy, qué jodidas están las universidades. Pues sí, pero pues no les das nada, tampoco no le das de comer al pollo, pues sigue pesándolo y va a seguir saliendo desnutrido, ¿no? Entonces, ese creo que es una aportación de este libro, ¿no? O sea, ver esa forma de evaluar lo que sucede para mejorar. Nosotros cuando se hizo el seguimiento de egresados aquí al IPEC, pues salieron muchas cosas, aunque como eran estudiantes de nosotros, pues nos dijeron muchas cosas muy bonitas, la mayoría, pero también nos dijeron de su sufrimiento, de lo que viven, de cómo se convierten en ay, ya va a hablar, en cuanto se paran en las reuniones de escuela, los consejos técnicos. Y así el doctor Felipe en sus resultados recupera también las voces de las maestras, de los maestros que egresaron de esa maestría y bueno, pues también si leen el libro, se van a dar cuenta de que está bien chida la maestría, pero sales y es otro mundo. Entonces, hay que enfrentar otras cosas, sobre todo en el ámbito laboral. Él señala que los estudiantes le dan más peso a decir, bueno, tú viviste la maestría, ¿como para qué te sirvió? Le dan más peso al asunto de si les sirvió en lo laboral o no. Es decir, si les ayudó al estímulo, algún estímulo económico, de aquí creo que son 400 pesos lo que les pagan por la maestría a los de básica, porque dicen a 600, wow, ya les subieron. Y luego, si pudieron promoverse en el escalafón, o sea, la mayoría le da énfasis al asunto laboral y de empleabilidad. Ya con maestría, pues son sujetos más atractivos de conseguir un empleo pues que si son simples mundanos acabados de egresar de la normal, ¿no? O profes de toda la vida que no han hecho la maestría. Entonces, entre esas cosas, él rescata, ¿no? Esta experiencia de los maestros. Yo no sé si ya me acabó el caso del tiempo. ¿Okay? No, no. Bueno, o sea, qué chido, no está contando el tiempo, Alba. Yo diría dos cosas importantes que me deja la lectura del libro. Una es eso de que no nos quedemos nada más con los resultados de un seguimiento de egresados. Yo sí invitaría a que lo cuestionáramos de un enfoque del currículo crítico, decía Ansúrez ahorita, ¿no? A veces nos quedamos o aspiramos a veces, si acaso a llegar al enfoque práctico del currículum, ¿no? Que diga sobre las prácticas. Yo creo que debemos trascender o buscar la manera de llegar al enfoque crítico, a donde nos preguntemos qué estamos formando. ¿Qué estamos formando? Sobre todo por lo que les decía, cómo hemos caído las universidades, a lo mejor también lo decía ayer en la conferencia Rolando Maggi, ¿no? Muchas cosas que se enfrentan también desde la academia, que es la presión por seguir viviendo, por sobrevivir, y todo lo que se enfrenta a la hora de también realizar trabajos académicos, lo entendemos. Pero creo que no debemos abandonar la idea de cuestionar, no solamente si les fue bien o no después de que se fueron, sino qué tipo de personalidades, en este caso estoy retomando el lenguaje de Curco Torres, hemos formado. ¿Sí? Habría que ver qué estamos haciendo. Creo que ese es un reto y me llama la atención que él
retoma dentro de sus referentes teóricos cuando aborda el currículo, el currículo como un campo que permite ubicar a los agentes sociales, le llama él. Es decir, el desenvolvimiento de estos agentes entre lo instituido y lo instituyente. ¿Sí? Sabemos, los tres panelistas coincidían en la mañana de que hay un currículum oculto. Eso no se puede negar en todos lados. Que ahora ven que con los libros de texto la acusación principal es que están llenos de ideología. La pregunta es, pues, ¿qué no tiene ideología? Todo tiene. El currículum, que digamos, el currículum del IPEC, no, nosotros somos bien respetuosos, somos neutros. No, tiene una ideología, tiene un currículum oculto. Pero también está, esa parte es lo instituido. Hay cosas, estamos sometidos a relaciones de poder institucionales. Tenemos que cuidar, porque si no nos lo van a cerrar. De por sí que tienen muchas ganas, pues no lo van a cerrar. Así, todas las instituciones, la UPN de Torreón, no se caracteriza precisamente ni los dos compañeros por ser muy bien portados. Entonces, hay cosas que tienen que cuidar dentro de su maestría, porque está lo instituido, pero está lo instituyente, es decir, lo que se trama en las relaciones sociales entre los agentes, lo que construyen, lo que juntos proponen y lo que hacen. Si no, ¿de dónde sale mucha gente para la marcha ya en el movimiento magisterial de Coahuila? Creo que ahí la UPN es un espacio de encuentro. No digo que todos, pero al menos yo conozco por lo menos un egresado que lo ha expresado de viva voz, que él de ahí se hizo así. Él dice que ahí se hizo, no sé si es cierto. Claro que no, pero bueno, ¿a qué voy? ¿A qué eso es lo instituyente? O sea, sí está lo instituido, pero está lo instituyente. Es donde está la esperanza, de donde nosotros podemos construir en esas interacciones a que salga algo diferente. Me parece muy pertinente que lo tome como referente teórico Felipe. Yo, me parece que sí me quedaría con ese concepto de currículo, pero creo que plantearía el reto de que trascendiéramos a discutir el currículum no solamente con lo que es y lo que está ahí, sino que vayamos a lo instituyente para ver que se trabaje y que se construya algo, como dice, un currículo para la justicia social. Es decir, un currículo como planteaba, me parece que Rodrigo, que esté situado, que sea humanista y que no sea un currículum exógeno, es decir, que otros diseñen y me lo pongan, sino que yo pueda construirlo a partir de la interacción, el diálogo con la comunidad. Creo que, les digo, cumplimos con algunas cuestiones instituidas, pero si se fragua todo eso desde las aulas, desde cualquier escuela, vamos a poder tener esperanza de que la educación va a ir hacia otro lado mejor. ¿Sí? Entonces, yo les invito a que lean el libro de Felipe. Les digo, es un libro muy sencillo, con sus palabras muy directas, no tiene un lenguaje rebuscado, los resultados que él muestra pues son muy ilustrativos, son de fácil acceso y creo que nos pone ahí el reto de que hagamos desde nuestras trincheras un análisis, una reflexión de lo que estamos haciendo con el fin de mejorar y yo diría de transformar para la justicia social. Felicidades, Felipe, por el libro. Un abrazo con mucho cariño. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, quiero, para empezar, decir que estoy muy contento de estar aquí por dos motivos, ¿no? Uno de ellos, creo, si no me equivoco, es la primera vez que comparto una mesa con Sandra. He estado muchas veces con Rafa, con mi querido colega, amigo José Luis,
pero con Sandra creo que es la primera vez que comparto el espacio. Si me equivoco me dices, pero lo he estado pensando y es uno de los primeros motivos. El segundo es que Felipe, con su libro, me trajo muy grandes recuerdos porque el área o el campo de estudio del currículum ha sido una de mis pasiones, especialmente desde que me formé en la Universidad Autónoma de Nuevo León y tuve la gran suerte de que Marta Casarini Rato, una argentina exiliada en el tiempo de la dictadura argentina, llegara a trabajar a la U de Nuevo León, ¿no? Y vi que por ahí, Felipe, la tienes también como referencia en tu bibliografía y los ejercicios que nos ponían a hacer, ¿no? De seguimientos de egresados que hacíamos como prácticas a diferentes facultades de la Universidad de Nuevo León. Entonces, me hizo recordar aquellos tiempos, la lectura del texto de Felipe. Pero, primero que nada, Felipe distribuye la parte metodológica en dos secciones o en dos etapas. Una de ellas que se desarrolla a partir de un cuestionario o un formulario con una serie de preguntas que estuvieron organizadas en función de las áreas o de los ejes de formación del perfil de egresado de la maestría que estaban evaluando curricularmente. Y las preguntas son precisas en función de revisar las materias y revisar las habilidades o los conocimientos que aprendieron los estudiantes egresados de esas asignaturas y de la maestría. Y por otra parte, cuando termina esta primera etapa del formulario que se distribuyó por internet, se hace un llamado, aunque no recuerdo si por ahí lo dejó claro Felipe, pero se hace un llamado a que fueran estudiantes a un grupo ¿cómo se dice? De enfoque o de encuentro, grupo focal. Y de ahí fue la estrategia de Felipe para recuperar de la voz directa de los participantes que asistieron a ese evento. Él le llamó foro, y creo que por ahí los estudiantes participaron, les dieron hasta ¿cómo se llama? Un recuerdito, una tacita, algo así que decía foro de egresados. Pero recuperó en esa parte. Yo no sé si ustedes recuerdan que ahorita Sandra nos dijo que era una investigación mixta. Entonces la primera parte fue más con el énfasis cuantitativo y la segunda fue más con el enfoque cualitativo del grupo de enfoque para recuperar de la voz de los participantes las ideas y poder hacer ese contraste. Felipe por ahí llama la triangulación, ¿no? De la información. Pero algo que me asombra mucho y me parece muy interesante, no les voy a leer todas las preguntas, son 3 ejes del perfil de egresado o perfil de egreso, pero lo que me parece muy interesante es que en la escala del ICFES que él usa, el estar de acuerdo y fuertemente de acuerdo fueron los datos que yo tomé para darles estos datos, ¿no? Por ejemplo, en el eje 1, sumando el nivel o la escala 4 y 5, el estar de acuerdo y muy de acuerdo, hubo una aprobación del 94% de los participantes. En la segunda pregunta, que habla de los conocimientos y la aplicación donde laboran, fue el 95.5 de aprobación. Pues es sumamente alto. A lo mejor, como Sandra dijo hace un momento de los egresados del IPEC que les dijeron cosas bonitas, pudiera ser, no sé, pero fue muy interesante ver cómo todas las preguntas de los 3 ejes están bajita la mano, arriba del 88, salvo una que tiene 78.2, la mayoría está arriba del 85% de aprobación. Entonces, me parece muy, muy interesante, pero algo que me llama la atención, bueno, déjenme primero decirle lo del foro. El foro, cuando se hizo el grupo de enfoque, los que participaron le permitieron con sus voces a Felipe armar una especie de categorías, un grupo de como 5 o 6 categorías de análisis
a partir de la información. Hicieron un grupo de enfoques, transcribieron las participaciones de los compañeros, compañeras que atendieron el evento y se hicieron la identificación de las categorías de asesores, intervención pedagógica, investigación, valoración, movilidad y sobre el mismo foro. Y por ahí Felipe presenta una narrativa que puede ser un ejemplo, si ustedes revisan el libro, de cómo integrar por ahí algunos análisis y luego la voz de los participantes. Pero algo que es digno de rescatarse, que los participantes le decían, no hay nada que modificar, está excelente, todo muy bien, felicidades, una visión crítica muy importante, etcétera, etcétera. Salvo algunos estudiantes le dijeron que el proceso de titulación para hacer la tesis tenía que cambiarse, ¿no? Por el estrés, por los tiempos, por diferentes razones que daban los participantes, pero algo que Felipe aclara en ese momento es que, bueno, la titulación no se puede cambiar en la UPN Unidad Torreón, ¿no? Porque esa viene de la UPN de la JUSC. Entonces, lo único fue que, creo que por ahí mencionaron que tuvieron problemas con una asesora de tesis, lo hace con el género, una asesora, pero que los demás eran de apoyo, muy considerados, con mucha visión, etcétera, etcétera. Entonces no hubo grandes sugerencias o sugerencias que implicaran un cambio al plan de estudios, a la estructura o a la malla curricular, pero algo que me parece muy interesante, y Felipe lo menciona por ahí un par de veces, o no sé si más, porque él dice, nosotros como maestros y los que luego se fueron incorporando como maestros, en cada ocasión que daban las clases, como que revisaban los contenidos de los programas y actualizaban información, pero no se perdió el enfoque. Y con material revisado y actualizado, pues los estudiantes no vieron necesidad de cambio alguno, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los motivos y que aunque fueron de 12 generaciones diferentes y todavía en el grupo de enfoque incluyeron a estudiantes que estaban por terminar la maestría, eso para mí fue un indicador de cómo esa actualización de contenidos y yo creo que el ejemplo de que la maestría fue como ese semillero de activistas, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Gente que se involucró con esa idea de la justicia social, de los enfoques críticos, y permitieron que a través de las 12 generaciones los estudiantes pudieran decir, era una educación liberadora, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Algo que me llama la atención también de los resultados es que por ahí los estudiantes mencionan la importancia que tuvo para ellos el que pudieran aprender de la etnografía, por ejemplo. Y no en todas las maestrías se llega a un dominio de instrumentos de recolección de datos del que parte o está conectado con la etnografía, porque así les permitía a ellos hacer sus mismas observaciones y reflexionar sobre su propia práctica. Entonces creo que les haría de nuevo la invitación que Sandra les mencionó anteriormente. No quiero detenerme en leerle todas las preguntas. Vayan al libro, si pueden acceder al libro y que lo vean como un ejemplo de posible integración de diferentes perspectivas, una perspectiva cuantitativa y la otra cualitativa, y la manera en que se expresan las narrativas a través de esos grupos de enfoque cuando lo recuperas como investigador. Creo que sería por lo pronto todo para mí. Bueno, pues muchas gracias a nuestros comentaristas. Cedemos ahora la palabra al autor, lo que nos quiera comentar el doctor Perales respecto a su publicación. Adelante. Pues buenas tardes a todos. Es un gusto compartir este libro y tener una visión diferente de alguien que, bueno, pues conoce de currículum, conoce de pedagogía crítica, como es la doctora Sandra Vega y el doctor Luis Charles.
Y lo otro, felicitar al instituto por este tipo de eventos que permiten ahora sí que reflexionar sobre lo que se está haciendo al presentar los proyectos, ¿verdad? Y sobre todo el poder tener una visión crítica de lo que se realiza, de cómo estamos, ¿no? Yo creo que esto es un buen momento de reflexión para el instituto y para todos los que están construyendo esta opción, esta alternativa de formación para los docentes, que no es, yo no la veo como tener ahora sí que documentos, sino es reflexionar sobre los procesos de formación. Y bueno, por otra parte, pues agradecerles eh, a Luis y a Sandra tener esta visión que me hace observar el texto desde una manera en la distancia, pues diferente. Y sobre todo las dudas, ¿no? Y bueno, no necesariamente es centrarnos en los resultados. A nosotros nos arrojó esta experiencia importante información, que si bien inició con la autoevaluación que realizó la rectoría en el 2018, la compartimos con los compañeros que estábamos en el cuerpo académico, pero yo la continué, es decir, yo me fui a diseñar el instrumento, luego a hacer la segunda fase, y esto permitió contar con información, inclusive información valiosa sobre las áreas de oportunidad y las áreas de estar mejorando. Una de las áreas de oportunidad, bueno, era el aspecto administrativo, ¿no? Que ya también nos comentaba eh, el doctor Luis sobre, pues, que los maestros requerían que se cambiara el proceso de titulación, ¿verdad? Es decir, hay que cambiar la titulación. Sí, lamentablemente, pues no era posible cambiar, modificarla, porque esta depende de la rectoría. Y al contrario, la rectoría en el nuevo reglamento de estudios de posgrados, hay una alternativa muy interesante que pueden los egresados titularse a partir de la publicación de un artículo en una revista indexada. O sea, les complica un poco más porque bueno, porque las revistas indexadas, como ustedes saben, las publicaciones, pues son sujetas a evaluación por dos especialistas, ¿no? Y esto pues garantizaría ahora sí que la calidad, no la calidad en cuanto a tener mayor infraestructura, sino la calidad en cuanto a poder tener una visión distinta en la investigación. Que eso es lo que nos interesa en el programa y nos sigue interesando e inquietando. El no, ahora sí que no tener una visión única ni de la escuela rural mexicana, ni de ninguno de los contenidos, por más críticos que sean. Perdería la crítica. Una crítica sin crítica, bueno, pues sería entrar a tener una visión única. Y la investigación lo que nos permite es tener una visión múltiple de que eh, la realidad tiene distintas interpretaciones sobre los sujetos, ¿no? Y lo otro que me llama también la atención de la visión de Sandra, ¿no? Es sobre el currículum oculto, que se ha hecho un boom, ¿no? Y lo decía también los panelistas en la mañana, ¿no? Este concepto de currículum oculto, pues fue por Phil Jackson, ¿sí? Desde el neoliberalismo, en su texto interesantísimo de la vida en las aulas. Es lo que no está escrito, son las prácticas. Y al hablar de prácticas, nos lleva a la cultura. Y si nos lleva a la cultura, nos lleva al conjunto de significados, expectativas y comportamientos que comparten los sujetos en las relaciones sociales. Ese nos lleva a la cultura, nos lleva ahora sí que al meollo, ¿no? Ya Jorge Torres le da una interpretación, pues muy crítica, que yo tampoco lo veo muy crítico. Y no muy crítico porque tiene una producción abundante, pero esa producción abundante no es gratuita, o sea, son editoriales pues muy caras para el pueblo, para el público. Es decir, para mí sería crítico si compartiera sus saberes en publicaciones abiertas el conocimiento, ¿no? Como las revistas,
o la que tiene la red de investigadores Chihuahua, ¿no? Que puedes acceder al conocimiento. Y bueno, Jorge no, Jorge tiene un buen esquema y tiene interesantes ideas de los ingleses, pero este concepto neoliberal del currículum oculto, pues es lo más neoliberal que ha existido. Y sin embargo nos da una información, otra visión de lo que sucede en las aulas. Y es formativo. Y esa formación es parte de la sociedad y de la cultura. Esa es una noción muy interesante del currículum oculto. ¿Sí? Que existe, sí, por supuesto, no existen las prácticas, en la práctica de autoridad, en la práctica de que pues de que hay que formarse, que hay que esperar. Está muy interesante, me parece muy interesante todavía el libro de Phil Jackson sobre la vida en las aulas. ¿Qué pasa en las aulas? Como concepto está súper interesante y que sería un reto también, a propósito de los retos de la mañana, pues el documentar qué pasa con la nueva escuela mexicana, ¿no? Es decir, cómo los maestros todavía esperan en las reuniones de consejo técnico que el supervisor les diga qué van a trabajar y que todavía los supervisores les soliciten que hagan dosificaciones. Pues está interesante cómo lo está interpretando cómo lo están interpretando los docentes. Y estos conceptos de currículum sintético, currículum analítico, programa sintético, programa analítico, ¿cómo es que el docente tiene esas dificultades? Bueno, pues es parte, ¿no? De inquietarlos para investigar, que puede ser a través de este sencillo ejemplo, muy concreto el libro. Y lo hice con esa otra visión, con esa visión de que a la investigación, pues no se le hace, los que están estudiando en la maestría o en los posgrados, pues no sea algo tan complicado, ¿verdad? Que a veces se utiliza un lenguaje muy difícil, sino que es algo, pues, que puede permitir tener una visión distinta, ¿no? Documentada. Y esa documentación, pues, nos permite tener y construir algo, pues, ahora sí que diferente. Y si no cambia el investigador, dice Elsie Rowell, bueno, si no transforma, María Bertelli, decían, si no cambia el investigador al observar su objeto de estudio, pues quiere decir que sigue observando la realidad tal cual es. Y la investigación tiene esa posibilidad, ¿no? De documentar y hacernos y construir otra versión de esta. Entonces, ese es el interés de esta obra. Por otra parte, la otra que también lo han comentado es esta situación o esta tensión en la que se enfrentan las universidades. Por una parte, formar recursos humanos capacitados en un contexto neoliberal como recursos humanos para que puedan afrontar los grandes retos. Y por otra, el pensamiento crítico a través de la investigación. Entonces, parece una paradoja, pero en esa tensión se mueven las instituciones de educación superior, diferente a las de educación básica. En educación básica, las verdades ciertas, sí, están en los contenidos, están en los textos, están en lo que se pretende que los alumnos puedan asimilar como verdades ciertas de las ciencias, ¿no? Es una reelaboración, aunque sean muy críticas, bueno, pues es lo que tiene que hacer el docente. Y por eso, sí, en la nueva escuela mexicana, pues hay esa otra tensión. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y me recuerda la reforma de 1992, cuando duramos, pues desde los 70s, ¿sí? Se duró con un currículum cerrado por objetivos y luego le dicen al maestro, hay que cambiarlo porque usted va a ser el que va a construir. Pues ahora sucede lo mismo. Y repito, sería interesante tener ese reto de investigar las prácticas. ¿Para qué investigar las prácticas? Precisamente para romper con la visión única de que esto pudiera ser lo mejor. Y por otra parte, los comentarios de Luis, yo también llegué a eso, de ver estos altos porcentajes de aceptación del programa, ¿no? Y bueno, todavía en el programa practicamos esta forma de acercarnos a la profesión docente, ¿sí? Que no es otra que la que planteaba Steinhaus. El docente
se profesionaliza cuando desarrolla el currículum. Es decir, cuando se apropia, ¿sí?, y construye una forma de ser, una forma de comprender, que no sean de resultados, sino que sea una construcción personal. Y bueno, si el docente no se apropia, no conoce, no construye conocimientos en el desarrollo del currículum, pues va a repetirlo, ¿no? Va a repetir lo que le sugieren los especialistas o lo que viene en el libro de texto. Y bueno, es otra manera también de desarrollar el currículum y en comprender el currículum en su sentido amplio, no necesariamente sujeto a los planes y programas de estudio, sino comprenderlo desde una perspectiva múltiple, que me parece muy interesante el comentario que hacía el doctor Luis sobre esta manera de objetivarlo, ¿no? Y lo otro, por qué ha tenido este programa, pues, esa aceptación, ¿no? Porque conocemos programas de la universidad, de la maestría en educación básica, que todavía están los materiales ya desde 1994 y los docentes siguen utilizándolo como tal. No hay un cambio, es decir, no hay una apropiación y una reconstrucción para adecuarlo al contexto. Entonces, el currículum es un texto que tiene la pretensión de adecuarse al contexto. ¿Para qué? Una, para poder adaptar al sujeto a la sociedad, o la otra, para que la transforme. Y esa atención, pues me llamó mucho la atención y la comparto, ¿no? En términos de cómo podemos ver el currículum, no desde esta visión que les planteo, ¿no? Sino desde una visión múltiple. Y para ir cerrando, bueno, pues el texto lo pueden encontrar, es de acceso abierto. Ay, perdón, creo que ya me salí. Es de acceso abierto, está en Comunicación Científica, esa es la editorial. Si ustedes teclean Comunicación Científica y buscan el texto, ahí lo pueden encontrar. No tiene ningún costo. Por eso les digo, sí. Y lo otro que he publicado, pues no lo he publicado con costo alguno. Esa es una manera de democratizar el conocimiento. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Claro que habrá otros como Urjo o como otros compañeros, otros colegas que pues se interesan más por publicar en editoriales de reconocido prestigio, pero que pues puedan darles dividendos, ¿no? Yo creo que si en las universidades orientamos nuestro quehacer a construir conocimiento y a compartirlo, ¿sí?, en este tipo de espacios o en este tipo de plataformas o en donde pueda accesar libremente, es una forma de democratizar el conocimiento. Y bueno, yo he apostado a ella y los artículos que tengo están en la red, pueden consultarlos como este libro. Y bueno, pues les agradezco esa gentileza de darme este otro punto de vista sobre el texto, ¿no? Y los dos momentos, uno del cuestionario que se puede hacer. ¿Y por qué el cuestionario? Pues por la pandemia, ¿verdad? Y tenemos egresados que aún en pandemia están presentando o han presentado su tesis. O sea, sí es posible hacer algunas cosas, aunque tengamos limitaciones. Y la otra, bueno, pues el encuentro de egresados. El encuentro de egresados es muy ilustrativo porque se encuentra uno, disculpen el pleonasmo, se encuentra uno con gente que no había visto desde muchísimo tiempo. Sí, fue una maestría que pues ya tiene muchos años, y el estar ahí compartiéndolo, bueno, pues es esta sensación que tengo en este momento de compartirlo con ustedes. Es decir, de tener el gusto de saludarlos y bueno, compartir algo que me parece interesante, y agradecerles la gentileza de sus comentarios y desde su otro punto de vista. Eso sería de mi parte. Perales, no sé si aquí quienes nos acompañan quisieran realizar algún comentario o alguna pregunta hacia el autor. Bueno, muchas gracias al autor que nos comparte tan generosamente el conocimiento que ha construido, a los comentaristas.
Sandra va a hacer un comentario. Adelante. Sí, yo creo que de estos encuentros siempre sale algo positivo. Y yo creo que aquí tendríamos nosotros que generar, doctor Perales, Felipe, un espacio para dialogar sobre el currículo, efectivamente. Entre otros autores, pues también las propuestas de Julio Torres, ¿no? Y las condiciones que rodean tanto la producción como la difusión, divulgación y diseminación del conocimiento educativo. Creo que eso es muy importante. Y verlo, las posturas que se están generando, por ejemplo, desde el territorio, desde los territorios, desde las epistemologías, para nosotros construir algo también desde acá. Creo que esta visión, no solamente podemos extrapolar las visiones, sino que tenemos la obligación de desmenuzarlas, de velarlas y construir algo. Entonces creo que de aquí puede surgir algo muy interesante, como es un foro sobre el currículo. Nos interesaría mucho participar, como comunidad IP, creo que es algo que tenemos pendiente, entonces pues que nos invitemos todas, todos, y pues que nos veamos en un espacio más amplio y con más tiempo y creo que nos podemos enriquecer entre todas y todos. Bueno, pues yo creo que estamos ya cerrando esta jornada académica. Doctor Perales, pues una pena que no nos haya podido acompañar, pero quienes estamos aquí presentes, pues yo creo que físicamente sí, pues nos despedimos, fue muy grato contar con su presencia, ya sea virtual o física, y pues un abrazo. Muchas gracias. Y pues pasamos a los sagrados alimentos. Un aplauso. Gracias. Gracias a todos. Bueno, damos por terminado nuestro evento. Gracias.